Con lo cual, bueno, esas recuperaciones eventualmente no son tan certeras. Pero vamos a partir de la premisa que en todo caso entre agosto de 2020, dentro de 3, 4 meses, y agosto del 2021, los 2 segundos semestres, eventualmente digamos, las cuarentenas se van a ir flexibilizando con mayor y menor medida y, digamos, el efecto que estamos viendo de la pandemia en este momento puede llegar a ceder, ¿no? De modo que la primera premisa que yo quiero poner sobre la mesa es que yo creo que hay mañana y que el mañana va a ser, digamos, vamos a ver en la Argentina, pero a nivel internacional, con respecto a la propiedad privada y bajo las reglas del capitalismo. Esto es lo que yo creo, si uno de alguna manera, es cierto que nunca ha ocurrido desde que conocemos el mundo, digamos, capitalista de la revolución industrial a la fecha, nunca hemos tenido esta situación. Esto es algo nunca visto, nunca pensado, salvo en las películas de ciencia ficción de los sábados, cuando éramos chicos, donde, bueno, aparecían esas películas que caía una bomba neutrógena y mataba a todos los seres vivos o a todos los seres humanos, y no quedaba ningún hombre en la Tierra. Bueno, esa situación nunca se vio, y por supuesto es lo que es la enorme incertidumbre que hoy estamos enfrentando. Pero hasta ahora, todas las anteriores, desde de 5.000 años a la fecha, bueno, digamos, se resolvieron en todo caso eh, sin vulnerar el principio de la propiedad privada, el ahorro, el progreso, el capitalismo, digamos. Esto es lo que ha pasado. La última vez fue la del 2008, 2009 a nivel mundial. Bueno, también se anticipó que se terminaba el capitalismo y la gente corría y sacaba los dólares de los bancos en Estados Unidos y este tipo de cosas, pero finalmente vimos lo que ocurrió. Ahí hay algo interesante para meternos en Argentina y pensar cuál fue la última crisis que tuvimos en Argentina de esta magnitud. Probablemente fue la del 2001-2002. Ahora, lo interesante que en esa oportunidad, a pesar, digamos, de las enormes arbitrariedades que se cometieron, finalmente la salida de esa crisis fue una salida bien capitalista. Es decir, fue una salida con un brutal ajuste fiscal al gasto público vía la devaluación, que en ese momento la devaluación permitía hacer el ajuste fiscal porque el gasto público no estaba indexado, porque veníamos de 10 años de convertibilidad, y por supuesto el peso del Estado en, digamos, la vida argentina era la mitad probablemente de lo que es ahora. Pero en todo caso, aún con las arbitrariedades que se cometieron, de alguna manera, digamos, se salió con más capitalismo. Es probable que fíjense lo que pasó en los bancos y en las empresas también, mirando para adelante, ¿no? ¿Qué pasó en ese momento? Y bueno, en alguna medida hubo que hacer la empresa vieja, donde se guardaron abajo de la alfombra todos los incumplimientos, las roturas de contratos, los defaults, etcétera, y arrancamos la empresa nueva. Ahora, por supuesto que las condiciones y un montón pero en alguna medida, esa salida del acuerdo político, si querés, Alfonsín Duhalde, fue una salida que generó expectativas en ese sentido, más allá, insisto, de las arbitrariedades y las roturas de contratos que hubo. Hoy estamos en una situación, ya vamos a entrar en Argentina, pero hoy estamos en una situación donde, bueno, esa discusión sobre cómo es la salida después de la crisis no parece que esté tan claro en términos de si esa va a ser una salida con más capitalismo, más propiedad privada, o al contrario, ¿no? Así que ese va a ser un tema importante para... Sí, sí. Me gusta, y antes de entrar en la salida, vos decías al principio, no podemos saber cuándo va a terminar y cómo va a terminar, digamos, porque el escenario es muy nuevo, es muy cambiante y es imprevisible.
Pero a mí sí me parece que nosotros, los que tenemos algún rol en la política y también los comunicadores, pueden ayudar a plantear bajo qué prisma, bajo qué criterios se analiza la crisis que estamos viviendo. Y yo quiero volver a algo que surgió en los primeros días de la cuarentena y que hoy, por suerte, yo creo que va cambiando la mirada. Escuchaba hoy a la mañana la discusión en la radio, que es, al principio había un planteo de la vida versus la economía, ¿no? Como si hubiera acá, el presidente tenía que elegir entre resolver una cuestión que tenía que ver vinculadas con la vida de las personas o la economía, como si no hubiera una conexión entre una cosa y la otra. Y un poco, me parece que, por lo menos lo que te pregunto a vos, y es un poco mi mirada, es que acá no hay una disyuntiva, es una falsa disyuntiva plantear vida versus economía. Para mí es vida versus mías, de qué manera minimizamos el costo social de esta pandemia, y el costo social es una cuestión agregada que obviamente tiene involucradas muertes vinculadas con la pandemia y con el coronavirus, pero también muertes vinculadas a suicidios, a paros cardíacos, al estrés, que está estudiado en muchos lugares del mundo, que después de una crisis económica también se suceden muchas afecciones a la salud, que obviamente, como son a lo largo de más tiempo y no en un momento particular amontonadas como lo que genera el coronavirus, es más difícil mensurarlo y se pierde conciencia social de esas muertes que se generan también. Pero me parece que, vuelvo a la pregunta, ¿cómo ves esto vos de mirar la cuestión vida o economía, o una mirada más integral que trate de conectar todo el costo social que genera esta pandemia y cómo minimizar ese impacto? Y lo último, digo, hay un artículo que escribió en los primeros días de la pandemia, creo que en La Nación, me parece, Juan Curuchet, que es un amigo que también está participando de esta conferencia, que hablaba de vida versus economía, y bueno, yo charlé con él y estuvimos discutiendo esta idea de que en realidad, desde nuestro punto, por lo menos desde mi punto de vista, es cómo minimizamos el costo social de esta pandemia, y en las dos, ya sea que privilegiemos la cuarentena eterna, digo, va a generar eso muerte también, digamos. Nos salvaremos del coronavirus, pero moriremos de otras cosas. Esa es un poco por ahí la primera pregunta que tengo para hacerte. Bueno, por supuesto es una larga historia, pero en todo caso no hay ninguna duda, como ha ocurrido en el pasado, que cada vez que hay un temblor internacional, lógicamente la Argentina lo sufre, caso más, por lo menos que los vecinos, y en general tenemos los argentinos problemas adicionales para enfrentar este tipo de crisis, que por supuesto vienen de nuestra propia historia. Por supuesto, empezando por el Estado del Estado. Es decir, la Argentina no tiene un Estado para enfrentar esta situación, no ya como lo tienen los países desarrollados, como lo tiene Chile, como lo tiene Uruguay y eventualmente como lo tiene Paraguay. O sea, no tenemos un Estado, tenemos nuestra propia pandemia, ¿no? Al mismo tiempo también tenemos una pandemia política digamos, bueno, digamos, de mucha hipocresía, de mucho posicionamiento, digamos, mucha especulación política. Entonces, todo eso, por supuesto, que dificulta, digamos, enfocarse en resolver definitivamente los problemas, ¿no? Con lo cual, sin ninguna duda, todo eso que vos mencionás, Ramón, es lo que coloca a la Argentina en una situación de mayor vulnerabilidad, porque básicamente las dificultades para administrar esta pandemia en la Argentina no solamente pasan por las dificultades económicas, que más o menos uno las puede de alguna manera entender, porque digamos, no es más que lo mismo que nos viene pasando, más tener todo cerrado, digamos, y además hay algunos detalles ahí, pero yendo al tema sanitario en sí mismo, y bueno, la Argentina, entre otras cosas, tiene mucha dificultad para abrir las cuarentenas porque no ha tenido ninguna planificación respecto de cómo realizar los testeos. Y en ese sentido estamos prácticamente 60 días atrasados, tanto en
digamos, de tener insumos para hacer los testeos. Recién ayer se autorizó a las clínicas y sanatorios privados a hacer testeos. Piensen ustedes que Argentina la semana pasada, que fue el récord de testeos desde que empezó la cuarentena, hizo 1.640 testeos. En Alemania se están haciendo 50.000 por día y en Chile 5.000, y nosotros estamos haciendo 1.200. Eso naturalmente dificulta dificulta entender a dónde uno está parado. Y vos fijate que, digamos, el discurso de político de privilegio la salud sobre la economía, finalmente también se impone en todos los que tienen que tomar decisiones de gobierno. Porque nadie quiere tomar el riesgo político, sea, digamos, radical, peronista, kirchnerista, liberal. El que está en el gobierno no quiere tomar el riesgo político de que ante una situación de 10.000, 20.000 o 50.000 muertos, que alguien diga que si eventualmente ocurre esa situación, que no sabemos si eventualmente también puede ocurrir, bueno, que nadie diga que fue porque yo levanté la cuarentena de antemano. Es decir, en la Argentina tenemos una dificultad adicional, que es que, los liderazgos políticos son particulares, digamos. Desde mi punto de vista requiere mucha valentía, porque implica sincerar costos que van a ocurrir después y que de la otra manera vos lo podés atribuir a la crisis económica y te desentendés, aunque somos los políticos los que estamos en cargos ejecutivos, no en mi caso ahora, los que tomamos la decisión de cómo y de qué manera... Esto es subir hacia adelante, eso definitivamente es así. Lo que pasa es que tampoco está tan claro, porque, por ejemplo, este fin de semana, cuando se anunció la posibilidad de que los adolescentes tuvieran eventualmente la posibilidad de, digamos, recorrer 500 metros, juntarse, etcétera, y bueno, ahí sonó una alarma importante en todos los epidemiólogos, porque, bueno, el tema de los adolescentes es una cuestión complicada desde el punto de vista epidemiológico, en términos de que los adolescentes, por supuesto, todos hemos sido adolescentes, los adolescentes no aceptan límites, entienden que a ellos no les va a pasar, no todos los adolescentes tienen la contención familiar que por ahí vemos, digamos, en los sectores medios altos de la Argentina, y aún en esos sectores tenemos los adolescentes que tenemos. Es decir, creo que, digamos, yo creo que hay que partir de la base, yendo a la Argentina, que, digamos, las cuarentenas económicas, no te digo que van a ser eternas, pero por lo menos van a durar todo el año. Es decir, el efecto de la cuarentena va a ser muy impactante, ¿no? Ustedes piensen que en Argentina el escenario es un escenario muy abierto, es decir, podemos tener 2.000 muertos, podemos tener 5.000, podemos tener 10.000 o 30.000. Es decir, esto todavía no empezó. E incluso si uno mira las curvas de contagio en el Gran Buenos Aires y en algunos sectores de la capital federal, no se aplanó tanto como se aplanó a nivel país. Y se aplanó después de 40 días de cuarentena, que está todo el mundo encerrado. Es decir, que la situación quiero decir, yo estoy de acuerdo con que digamos, con que es probable que la cuarentena eterna mate más gente que el coronavirus. Pero yo creo que lo que vamos a tener es cuarentena eterna. Bueno, ahí yo tengo un comentario, quizás, Willy, y después ya voy a empezar a leer algunas de las preguntas que están llegando. Los que están escuchando las pueden hacer por el grupo, pero el comentario es, y no recuerdo quién fue, pero en uno de los chats que tengo de grupos de WhatsApp, alguien decía, en realidad lo que estamos haciendo con la cuarentena tan temprana es recuperando el tiempo que perdimos cuando Ginés González García, a mediados de enero, minimizó el riesgo del coronavirus y que iba a demorar en llegar, cuando a los 40 días después, el presidente Fernández decreta la cuarentena. Si en algún punto la preparación de ese sistema sanitario hubiera comenzado ya en enero, cuando había
indicios. Yo recuerdo escucharlo a Aguilar, por ejemplo, muy claro respecto de la relevancia o el impacto que iba a tener el coronavirus. Bueno, hubiéramos logrado quizás empezar a preparar el sistema sanitario antes y no recién marzo, mitad de marzo, principios de abril. Ese es como un comentario, pero después si querés ya empiezo algunas preguntas, digo, no sé, Juan, hay un Juan que pregunta la dolarización de la economía como Ecuador. Voy a leerte dos preguntas. La dolarización de la economía como Ecuador, por ejemplo, ¿crees que puede llegar a ser una buena salida? Y otra pregunta más de coyuntura, más actual, que dice, ¿qué sabés de la operatoria que comentan los medios por el cual el Banco Central va a emitir un bono a los bancos para expandir el crédito a las empresas? En ese caso, ¿quién va a tomar el riesgo de solvencia y con qué criterios? Si sabés algo respecto de esas dos preguntas. Entonces, el caso de Ecuador como la dolarización para tratar de resolver el problema de inflación que tenemos en Argentina, pero también la pregunta más específica que tiene que ver con el rol del Banco Central para tratar de que fluyan los préstamos a las empresas en este contexto. Correcto. Bueno, yo tengo una especie de deformación profesional en el sentido de que a mí me cuesta opinar sobre el bien y el mal. Es decir, yo estoy acostumbrado a tratar de contar lo que yo creo que va a pasar, porque ese ha sido mi trabajo toda la vida, independientemente de si yo estoy de acuerdo o si creo que eso va a ser lo mejor para la Argentina. Por supuesto que tengo mi opinión y en general la gente la conoce y por supuesto que la digo, pero en general en este tipo de conversaciones siempre me gusta aclarar eso, ¿no? Entonces, respecto de la dolarización, yo creo que la Argentina va exactamente a lo contrario. Es decir, si yo tuviera que anticipar qué es lo que va a venir en la Argentina, lo más probable es que, en todo caso haya que preocuparse por una pesificación forzada o intento de pesificación forzada, como tantas veces ocurrió, creo que no hay ninguna posibilidad de dolarización, por lo menos desde el punto de vista legal, porque, digamos, la dirigencia política no se va a, digamos, siempre se va a reservar el derecho de poder emitir billetes, porque esa ha sido la forma de construcción política en la Argentina, yo diría desde el virreinato del Río de la Plata hasta la fecha. Así que yo no creo que ni los radicales, ni los peronistas, ni digamos un grupo importante del centro político en Argentina vaya a respaldar una Una medida de dolarización ese legal, tipo. ¿no? Así que creo que eso es muy difícil que ocurra. Por supuesto, en un extremo de desconfianza sobre la moneda, en una corrida extrema contra el peso, bueno, por supuesto se va a ir dando una dolarización. De hecho, en el mercado inmobiliario existe una dolarización de hecho, y por más de 20, 40 veces que intentaron, digamos, obligar a que las operaciones fueran en pesos, bueno, también eran en pesos en la escritura, pero en la realidad eran en dólares. Entonces yo creo que ese debate viene por allí. Respecto de la colocación de bonos, digamos, en el sistema financiero, bueno, ahí habría que, digamos, tener un poco de más precisión y sobre todo hacer algún comentario respecto de la magnitud de la operación, porque digamos, como bien explicó hoy Rodolfo Santangelo con nosotros en el programa de Longobardi a la mañana hoy, digamos, desde los bonos nacionales ajustables en el 74, la cuenta de regulación monetaria, el festival de bonos del final de la administración Alfonsín, digamos, por supuesto, todo lo que fue el plan Bonex y también después lo que vivimos durante el final de la convertibilidad, que se obligaba a los bancos a comprar bonos del gobierno, en ese caso era para financiar al gobierno con la plata de los depositantes, ¿no? Acá se habla de la liquidez ociosa de los bancos. Es importante reiterar, y nunca olvidarse, que ese dinero ocioso es el que tiene, es de la gente, no es de los bancos. Es la gente que tiene liquidez ociosa, que en el mundo capitalista se llama ahorro, digamos, y el ahorro
es el que va a los bancos, por lo tanto tengamos mucho cuidado, porque en la medida en que se menea la soga en la casa del ahorcado, porque la Argentina ha tenido en todos los gobiernos, sin excepción, la práctica de emitir y después salir a colocar bonos del gobierno para, digamos, absorber esa liquidez, de modo de que eso no se fuera al dólar. Bueno, se cumplen en estas horas 2 años de cuando le estalló el problema a Mauricio Macri, y desde mi punto de vista, como todos saben y lo he dicho 20 veces, ahí se terminó la por lo menos primera experiencia de Macri, que fue la devaluación del 2018, que nunca más se pudo frenar. Y eso fue por colocar bonos contra la emisión monetaria. Entonces, esto de colocar bonos contra la emisión monetaria, todos sabemos cómo termina, porque hace 50 años que termina igual. De modo que, bueno, por eso estamos viendo que la gente retira los depósitos, las empresas hacen contado con liquidación, entonces los pesos se convierten a dólares y se retiran los dólares. Y por eso el dólar vale 120, precisamente, claro. pero no veo por ahora, no veo que tengamos una estatización del sistema financiero y no veo por ahora que haya una especificación compulsiva. Tampoco creo que estén en riesgo los depósitos en dólares, la verdad que creo que no, que eso no va a estar en riesgo. Y por supuesto, es importante ver qué es lo que hace el gobierno con la negociación de la deuda. Bueno, allí hay una decisión política del presidente que tiene mucho que ver con esto de los depósitos en dólares y de la estabilidad del sistema financiero. Es el presidente de la nación el que le tiene que ordenar al ministro de Economía evitar el default. Eso para mí estaba claro, antes del coronavirus. Para mí estaba claro que Alberto Fernández le iba a ordenar a su equipo económico evitar el default. Hoy no lo tengo tan claro. Te hago, Willy, una pregunta que también me llega y que tiene que ver con la efectividad de las medidas que está tomando el gobierno, y un poco lo que muchos estamos viendo es que el alcance efectivo de las medidas que se van anunciando de auxilio a las empresas es pareciera ser bastante acotado. Cuando uno entra y conoce la realidad de los empresarios pymes y tratan de acceder a estos préstamos, encuentran un montón de dificultades, desde lo que pasa a veces soslayado, el ejemplo de darle visibilidad a todos mis activos, renunciar al secreto fiscal. Pero la pregunta por ahí es, ¿cuál es tu percepción respecto de la efectividad de estas medidas? ¿Cuántas empresas recibieron préstamos al 24%? ¿Cuántas efectivamente pudieron postergar o reducir las cargas patronales? Desde mi punto de vista, y alguno, el que hace la pregunta, Juan, también coincide, digamos, no solo parece insuficiente en un contexto, por supuesto, muy restrictivo como el que tiene la Argentina, pero sino que además, quizás por una mirada ideológica y un sesgo de que si tienen más de 800 empleados es malo, se le pone una serie de trabas que hacen que efectivamente esas ayudas no lleguen a tiempo a las empresas. Y termino con un comentario que vos hiciste a la mañana en radio, de que 20, 30 días para el macroeconomista es un tiempo que puede pensar, y que para una pyme, 20, 30 días que no tiene ingresos, es una eternidad. Sí, bueno, digamos, siempre estuvo claro que mirando el gabinete de Alberto Fernández, el equipo económico nunca, digamos, alcanzó a conformar las expectativas. De hecho, recuerden ustedes que hubo muchas dificultades para el presidente para conformar ese equipo económico. Los economistas que de alguna manera habían estado trabajando con él y en alguna medida durante toda la época de Alberto Fernández con Sergio Massa, me refiero a Guillermo Nielsen, Martín Redrado, Miguel Peirano, el propio Marco Lavagna, fueron todos de alguna manera bochados, y apareció este joven Martín Guzmán, que a medida que se lo ha ido conociendo,
y bueno, de alguna manera se ha ido revelando que Martín Guzmán es un economista y, digamos, una figura que está muy cerca del Instituto Patria, que por supuesto es un sector importante que conforma esa coalición, digamos, que lo respalda Alberto Fernández. Pero la realidad es que ese equipo económico, que incluso está integrado por figuras que participaron de la experiencia del segundo mandato de Cristina, que en materia económica fue muy malo, tan malo que, digamos, perdió las elecciones, perdió en el 2013, en el 2015, en el 2017. Es decir, ese equipo económico de Cristina, del cepo, de la persecución al dólar, de la confrontación con los fondos buitres, es decir, ese equipo económico, si uno mira el elenco, bueno, casi todos están hoy en las funciones más importantes de la administración económica. Es decir, que esa situación ya no funcionaba antes de la pandemia, ¿no? Piensen ustedes que los números de febrero y de marzo resultaban, en términos de actividad, confianza de los consumidores, riesgo país, brecha cambiaria, lo que quieras, ya veníamos cayendo, ¿no? Con lo cual, evidentemente nos encontramos en una situación donde, bueno, yo lo creo que lo mencioné, después se repitió por todos lados, así como Alberto Fernández tenía un equipo de expertos en materia sanitaria, donde en general había algunos consensos, con, por supuesto, algunas dificultades, ¿no? Es obvio que Ginés se durmió, tampoco, digamos, se le puede achacar a Ginés el desastre del sistema sanitario público y privado de la Argentina de los últimos años, digamos, y el desastre en términos de desinversión, de falta de financiamiento, eso desde luego que es así, ¿no? Y no creo que la cuarentena lo pueda resolver ese tema. Pero Hugo, volviendo a lo que me preguntabas particularmente de la implementación de las medidas, y bueno, acá lo que tenemos es un equipo económico donde el presidente del Banco Central tiene miedo de financiar una hiperinflación. Entonces, las medidas que parecían las más prácticas, que era directamente que el Banco Central financiara los descubiertos de las empresas que tienen acuerdos con los bancos y que tienen descubiertos autorizados, pero por supuesto para eso el Banco Central tenía que poner los redescuentos. El Banco Central no lo quiso hacer, es más, los bancos terminaron cancelando el descubierto que ya las empresas tenían acordados, porque obviamente en una situación de crisis el banquero lo que sabe que va a ocurrir es una corrida de depósitos. El banquero sabe que esto termina en una corrida de depósitos, por lo tanto no le va a prestar la plata de los depositantes, pero eso no lo va a hacer ni el gerente del Banco Nación, porque va preso. No es un problema del HSBC, la banca Morgan o el Banco Provincia. O sea, el modelo que eligió el gobierno es un modelo muy trabado que está orientado seguramente a presentar un relato, como todos los gobiernos, de que estamos haciendo las cosas, hacemos que empujamos, las pymes, y digamos, la realidad es que es un sistema para tratar que la menor cantidad de empresas posible finalmente reciban la asistencia. Sí. Fíjense que no se ha anunciado ni una baja de impuestos en ese sentido. Sí se ha cuidado, y ahí intervino mucho Cristina, sí se ha cuidado de alguna manera, si se quiere, la clientela electoral del espacio político que gobierna, y ahí las medidas, con las dificultades que tiene el Estado argentino para organizar un asado para 4 personas, ya lo hemos visto, no se puede organizar ni una fila de autos, pero con esas dificultades el gobierno ha tratado de atender en forma más universal a, digamos, los desposeídos. En la mirada, digamos, del sector privado, también existe, por supuesto, mucho prejuicio, también existe esta voluntad de que, bueno, que vendan los dólares que tienen guardados,
pero resulta que si tenés una brecha cambiaria, digamos, de 100%, bueno, vas a tener que matar a la gente para que venda los dólares a 60 pesos si recomprarlos vale 120. Sí, ahí tenemos, no sé, ahí me pareció interesante hoy a la mañana el comentario de Barrio Nuevo que contaba que de las 45.000 empresas en el rubro gastronómico, 20.000 él cree que están ya en la lona o camino a la lona, digamos, y eso obviamente si uno multiplica, porque probablemente son las empresas más chicas, multiplica no sé por cuánto, por 5, por 10 empleados, estás hablando de muchos empleos que hoy están en riesgo de perderse. Y por eso me parece a mí que el Estado tendría que ser mucho más ágil en tratar de dar estas herramientas, incluso con el riesgo de dárselas quizás al que no la necesite, pero siempre ese riesgo es menor que el querer controlar todo, un Estado que, como vos decís, tiene dificultades para controlar una fila de autos. Hay muchas preguntas, hay varias que tienen que ver con algo que vos tocaste recién, voy a ponerlas en dos paraguas. Una es la emisión y la hiperinflación, o sea, muchos de los que estamos viendo este proceso, vemos lo que creció la masa monetaria en marzo y abril, decimos, pucha, no vamos camino a una hiper, o cuál va a ser el impacto en precio, cuál va a ser el impacto en el consumo de esta impresión de billetes que está haciendo el gobierno. Esa es una pregunta que algo mencionaste recién, y hay otra que tiene que ver con el contexto más internacional, hay varias preguntas que van en ese tono, que tiene que ver lo que pasó estos días con Mercosur, y cuál es tu mirada respecto de si el gobierno, eventualmente creen ellos por necesidad o a partir, o como entre comillas, la excusa de la pandemia, están procurando acelerar un proceso de realineación internacional con un eje más vinculado con China que con Occidente. Y entonces hay varias preguntas que van en esa línea. Con lo cual, la emisión, hiperinflación por un lado, y por el otro lado la pregunta tiene que ver con esto que pasó con el Mercosur, el impacto que tiene también en muchísimas pymes de la Argentina, y si esto no es parte de un plan que tiene que ver más con geopolítica internacional. Uh-huh. Y, bueno, perdón, y con los sectores más radicales del gobierno. Uh-huh. Bueno, yo creo que, yendo al tema de la economía, como dice el profesor Juan Carlos de Pablo siempre, hacer política económica o la política económica o las decisiones de política económica, bueno, son exitosas o fracasan según el contexto y según la capacidad de generar confianza que tenga el gobierno y los actores económicos. Entonces, digamos, un equipo económico que nunca pudo recomponer la confianza, que eventualmente está llevando a la Argentina al precipicio del default, ese equipo económico tiene más dificultad para, de alguna manera, evitar las expectativas de una aceleración inflacionaria peligrosa. Por eso es muy importante, bueno, ver cómo se definen algunas de las cuestiones que ahora están pendientes, sobre todo la cuestión de la deuda. Pero definitivamente ese riesgo está presente, y la verdad que yo creo que, bueno, por eso el gobierno va a tratar de manejar con tanta poca generosidad la asistencia monetaria, ¿no? Yo creo que, bueno, tenemos que primero ver qué va a pasar el 5 de mayo entre el gobierno y el Club de París, qué va a pasar entre el 8 y el 22 de mayo entre el gobierno y los acreedores, si el presidente va a seguir teniendo el mismo equipo económico o lo va a cambiar en función de la aceleración de la desconfianza, si no se reacomoda, digamos, esa negociación. O sea, hay mucho por ver en las próximas semanas en ese sentido, pero es obvio que está ese riesgo de aceleración inflacionaria, ¿no? Es cierto que, bueno, en principio parecería que como uno solamente gasta en supermercado y en farmacia, entonces la velocidad de circulación del dinero sería menor, pero se acaba de demostrar que aún todos encerrados,
el dólar pasa de 90 a 120, porque obviamente las operaciones que marcan la tendencia en términos del movimiento de dinero no pasan por el minorista que va o no va al cajero automático, ¿no? Así que yo diría que ahí es un final abierto y obviamente muy complicado, ¿no? Respecto de la cuestión del Mercosur, bueno, por supuesto, yo creo que eso revela que sí, que efectivamente, bueno, la presencia del Instituto Patria y lo que representa Cristina dentro del gobierno de Alberto Fernández es mucho más importante que la que eventualmente se podía prever o la que los voceros del albertismo en algún momento dado presentaron. Y yo creo que eso ha sido dinámico, en el sentido de que a medida que van pasando las semanas, y bueno, evidentemente la influencia de Cristina, o lo que representa Cristina, se va filtrando en cada uno de los organismos, en cada uno de los ministerios, donde estamos viendo el problema que los analistas políticos llaman del loteo horizontal, que es que, digamos, en cada organismo hay un indio de cada tribu, de las que apoyan a Alberto Fernández, pero parecería que los indios que están más organizados, que tienen más voluntad política, que están pensando más en la Argentina de los próximos 10, 20 años, son los muchachos del Instituto Patria. Y vos fijate que todas las iniciativas políticas que hemos visto prácticamente en las últimas semanas, son todas iniciativas que vienen del Instituto Patria. La liberación de los presos, la, de alguna manera, radicalización del modelo económico, que por supuesto es una radicalización muy light, pero los controles de cambio, los controles de precio, más cepo, los trascendidos estos de que se va a una mayor especificación no tan voluntaria, la persecución al dólar, y ahora, efectivamente, en la Cancillería, digamos, un Felipe Solá, que parece muy poco protagonista de los acontecimientos, un Alberto Fernández que vuelve a refugiarse, digamos, en los líderes latinoamericanos de izquierda y que rechaza, de alguna manera, la asociación con los líderes, digamos, de centro o de centro-derecha, como es el caso, digamos, de lo que hoy hay en el Mercosur, y por supuesto se toma una decisión que desde mi punto de vista es alarmante, porque desde luego que, primero que el que no está en la mesa está en el menú. Entonces, si vos te retirás de una mesa de negociaciones, salvo que quieras romper todo. Y bueno, hay quienes opinan que eso está presente. También es cierto que hay sectores industriales que han sido muy críticos de, por ejemplo, lo que fueron los acuerdos con la Unión Europea, y de alguna manera ven que eso se profundiza, especialmente con países que son muy competitivos en términos de manufacturas industriales, como Indonesia, como India, y entonces aparece, y yo creo que ahí también está la mano de estos sectores proteccionistas que tienen mucha influencia, sobre todo en Matías Culfas, en Mercedes Marcó del Pont, hay todo un desarrollismo sesentista que también hay que tener muy presente para entender lo que está pasando. Pero sí, yo creo que hay, de alguna manera, fíjense que Alberto Fernández prácticamente terminó avalando la jugada del secretario de Derechos Humanos, Pietragala, yendo a negociar, digamos, la salida de los presos, ¿no? Cuando al principio la información era que el presidente se había fastidiado y que no estaba en contra y que no estaba a favor de eso, finalmente apareció avalándolo. Es decir, puede ocurrir también que el presidente apostó a recomponer la confianza, intentó, ustedes fíjense que Alberto Fernández, desde que asumió, pagó todos los bonos con vencimiento internacional. Incluso Kicillof amagó a no pagar y pagó. Es decir, había como una voluntad de evitar el default. Se pagaron casi 5.000 millones de dólares desde el 10 de diciembre en cupones de bonos
algunos sí, otros no. Es decir, tal vez puede ser que ante la crisis desatada por la pandemia y la verdadera tierra arrasada, porque ahora sí que vamos a ver tierra arrasada en materia económica, bueno, tal vez eso lo ha hecho reconsiderar a Alberto cuál es su mejor alternativa en este momento y confrontar con Cristina, evidentemente no es su decisión. Cristina es muy inteligente, entiende que es un momento para avanzar, y digamos, esa nueva transversalidad de la que se habla, es una especie de wishful thinking del establishment, de que reaparezcan los moderados y entonces lo tengamos a Alberto Fernández con Horacio Rodríguez Larreta y con otra vez Sergio Massa. Bueno, que hay como una especie de idea, pero yo no sé si Alberto Fernández está pensando en eso, porque eso es la traición a Cristina, y obviamente Cristina entiende que eso está sucediendo, cosa que pasaba también en el anterior gobierno. También había algunos que querían el macrismo sin Macri, digamos. Y el presidente en ese momento, Macri, lo abortó, ¿no es cierto? Así que me parece que en ese sentido vamos a ver una influencia, yo diría, cada vez mayor del Instituto Patria en el gobierno. Sí, yo creo que eso es lo que dificulta, me parece, la posibilidad de generar acuerdos que hagan la salida menos dolorosa para la menor cantidad de gente en la Argentina. Es probable, es probable que eso sea así. Vos fijate, bueno, fíjate el cambio de tono, el cambio del mensaje, hasta de la puesta en escena, de los primeros anuncios del presidente respecto de las cuarentenas y lo que pasó el otro día con los gobernadores, ¿no? Sí. Ahí te hago una pregunta, si pudieras meterte en la cabeza de Alberto Fernández ahora, ¿cuál crees que sería o crees que es su principal preocupación? Bueno, nada, que no tenga un estallido económico y social inmanejable, y por supuesto que no tenga 500 muertos por día. Bueno, claro, ese me parece que es su principal, y el control de la calle, ¿no? Exacto, Por sí, sí, eso, yo creo. por eso también sus gestos con Moyano, eh, los acuerdos con los intendentes, especialmente en el Gran Buenos Aires, eh, acuerdos que por supuesto también incluyen a muchos de los intendentes de la oposición, donde hay muchos muchachos que parecen ministros. Sí. El otro día conversábamos, un grupo de amigos de acá de San Isidro invitó a una reunión como esta a Andrés Malamud y hablábamos un poco de esto, donde claramente uno de los riesgos que pasan en Latinoamérica en general, pero yo creo que en Argentina en particular, es el riesgo de inestabilidad social que después pasa a la inestabilidad política casi inmediatamente. Y en Lo que Argentina pasa creo que que... también ahí, lo que pasa que eso también en un punto es un activo para Alberto Fernández, que en ese sentido siempre fue muy hábil desde el punto de vista político, que, bueno, ¿cuál es el mensaje de Alberto? Apóyenme, muchachos, porque si a mí me va mal, ya saben quién viene. Entonces, ahí también hay una situación en los cuales, bueno, hay un trade-off entre las macanas y obviamente las dificultades que tiene este gobierno, y la expectativa de que si se profundiza la crisis y Alberto Fernández entra en una situación de inestabilidad política, bueno, probablemente lo que venga sea bastante peor. Entonces, eso le puede jugar, y es en alguna medida lo que también explica el nivel de respaldo o el volumen que está adquiriendo Alberto en las encuestas, que tampoco creo que estemos en la exageración, porque las encuestas que dicen que Alberto tiene 80% de popularidad son las mismas que decían que Mauricio ganaba en primera vuelta. Entonces, digamos, tengamos un poco digamos, pongamos un manto de piedad respecto de esa cuestión. Pero sí, en definitiva, estamos viendo incluso los medios moderados,
Los medios moderados en general, las críticas son más a Cristina, no tanto a Alberto, ¿no? Este, Ay, eh, ya estamos. y eso yo creo que tiene que ver con ese trade-off que hay en muchos sectores, pero que bueno, a medida que va pasando el tiempo y las complicaciones se presentan, naturalmente que esos respaldos se van a ir resquebrajando. Es decir, vamos a una Argentina seguramente con muchas dificultades, con quiebras, con concursos, con cesación de pagos, seguramente también con oportunidades, con mucho desempleo y con una tentación, y vuelvo a repetir, una tentación, porque lo que ha pasado en los 20 años desde la crisis del 2001 a la fecha, y bueno, muestran una sociedad, una clase política y una Argentina donde la presencia del Estado en la vida de las familias, en la vida de las empresas, en la vida de los ciudadanos, antes de la pandemia, era cada vez más Mayor. insoportable desde mi punto de vista. Así que imaginémonos lo que va a ser ahora, con la Sí, excusa de que hay que construir hospitales. Ya están sí, viendo lo que es la explosión de proyectos de aumento de impuestos, de modo que sin duda en la Argentina la propiedad va a sufrir y sin duda en la Argentina los impuestos van a aumentar. eh, y bueno, y va a ser un intríngulis, va a ser una experiencia rara de un país, digamos, el país donde los impuestos han aumentado eternamente, eh, prácticamente desde que apareció desde que aparecieron las computadoras, no hemos tenido otra cosa que aumento. Piensen ustedes que el IVA con Martínez de Oz era 11%. 11% era el IVA con Martínez de Oz, o 9, creo que era 9 cuando arrancó, 9. Y hemos tenido, y digamos, ahora, la única novedad que hay ahora, pero que es una experiencia, no sabemos cómo va a terminar, que este va a ser un caso interesante, el de la Argentina, donde, digamos, el Estado es cada vez más grande y vive de exprimir con impuestos al sector privado. Pero resulta que ahora apareció una situación en la cual hubo que cerrar al sector privado. con Entonces, el cual, ¿quién Estado va? cerró al sector privado y ahora va a tener que cobrarle impuestos a restaurantes que tienen 40 días cerrados. Bueno, va a Por ser ahí, interesante, digamos, va a ser digamos, ¿cuál sería la salida lógica? La salida lógica es que va a tener que haber un ajuste fiscal, por las buenas o por las malas. Bueno, el ajuste fiscal por las malas es la hiperinflación. Y ese es el riesgo más grande que tenemos hoy. tenemos varias preguntas y tenemos 3 minutos de lo que me habías comprometido, Willy, y, Dale. digamos, hay una pregunta que es la que tenemos todos, y por ahí al principio vos mencionaste, que es la economía real, cuánto tiempo falta para encontrar el mínimo y cuánto tiempo va a llevar la recuperación. Es una pregunta difícil. Después hay otra pregunta que es, ¿hay alguna luz al final del túnel? Y en línea con la coalición interna del gobierno, quiero leer una imagen que subió Juan Grabois en su cuenta de Instagram, que dice, no es una utopía, solo hay que agarrar el pedacito amarillo de arriba para llenar el huequito de abajo, que hace una curva de donde la riqueza y la pobreza, y dice, ojalá sea con razones, pero hacerlo lo vamos a hacer. Me surgen un montón de preguntas de qué significa ese ojalá sea con razones, cómo puede ser si no, porque dice que hacerlo lo van a hacer. No, me parece que también este tema de los límites al poder, la república, el funcionamiento del Congreso, de la justicia, o sea, del riesgo al autoritarismo y a la exacerbación de los sectores más radicales del gobierno, para mí es una de las cosas que a mí como argentino hoy encuentro con enorme dificultad. Así que por ahí la economía real, la parte política del equilibrio entre los distintos actores del peronismo o del gobierno, y por ahí la última pregunta es, o el comentario es si ves alguna luz al final del túnel. Y ya con esto terminamos. Uh-huh. Bueno, la luz al final del túnel es que a lo largo de los 40 años que yo hago periodismo económico, en general, siempre los pronósticos son peores que la realidad.
y eso en general también cualquiera que maneja presupuestos, siempre los presupuestos, por supuesto esto no se verifica en los años del estallido, en los años de la ruptura, ¿no? Era obvio que los pronósticos del 2019, en todos los presupuestos de las empresas, digamos, eran mucho mejores que lo que fue. Eso no hay ninguna, y el 2018 también. De modo que, digamos, esto es lo que estamos viendo hasta ahora, es decir, en términos, fíjense que todos los desastres que se anticiparon hasta ahora en Argentina no vienen ocurriendo. Tal vez es por la cuarentena o tal vez es por algo más. Es decir, no conozco, creo que hubo un solo caso en Pilar de cajera o cajeros de supermercados infectados. De modo que, digamos, tal vez la luz al final del túnel es que la cuestión no va a ser para tanto. Es más, y si uno mira incluso las estadísticas generales de las muertes por enfermedades, nos hemos cansado de ver números que muestran que hay muchas más causas de muertes, mucho más graves en el mundo que todo esto. Pero bueno, la realidad es que hemos entrado en esta locura, digamos, de las cuarentenas. Yo realmente sobre la cuestión no tengo concretamente una respuesta ahí, ¿no? Pero bueno, la Argentina que viene va a ser una Argentina sin duda en la economía real, como decíamos, ¿no? Con muchas dificultades, y el peligro autoritario está presente, claramente está presente, porque bueno, acá lo que hay que ver es cómo funciona la coalición peronista no kirchnerista, que finalmente es la que le dio el triunfo a Alberto Fernández. Para ponerlo en nombre y apellido, Sergio Massa. Sergio Massa. Es decir, ¿qué rol? A lo que pasa que, bueno, Sergio Massa hoy está en un grado de acuerdo político con Máximo Kirchner muy importante, digamos. Sí, hay que ver qué va a pasar, con la oposición, porque no nos olvidemos que Alberto Fernández fue el arquitecto de la transversalidad, que finalmente fue la que rompió el radicalismo y la que le permitió en alguna medida la hegemonía política a Cristina. Piensen ustedes que la ley de medios, la estatización de aerolíneas, la estatización de YPF, la estatización de las AFJP, es decir, fueron todas medidas, no ahora, en el 2008, 2011, que salieron con apoyo directo o indirecto de la oposición. Con lo cual, digamos, la tentación estatista y autoritaria no está solamente en Grabois, ¿no? De modo que yo no sé si vamos a llegar a la estatización de los campos, pero que vamos a tener más impuestos, vamos a tener más impuestos, ¿no? Es decir, en ese sentido creo que eso está. ¿Qué es lo que tiene Cristina? Cristina tiene una parte de la política de la provincia de Buenos Aires, no toda, una parte, tiene la herencia con Máximo, con la Cámpora, tiene parte de los movimientos sociales. Eso es lo que tiene Cristina, y tiene algunos gobernadores. Bueno, Alberto Fernández tiene a Sergio Massa, tiene a los medios, tiene también a los gobernadores de las provincias, si querés, digamos, que tienen más cantidad de habitantes, ¿no? Pero bueno, fíjense que la oposición en el marco de la cuarentena, los medios, fíjense que hoy prácticamente el único que hace publicidad en los medios es el Estado. Prendan la tele, prendan la radio, lo único que hay es publicidad del Estado, nacional, provincial, municipal. Entonces tenemos una situación donde los gobernadores y los intendentes todos dependen de la emisión monetaria y de la firma del presidente. Los medios, acogotados económicamente, que se quedaron con un solo avisador, el gobierno. Lo que estamos viendo en la justicia, es decir, la justicia y los legisladores, el poder legislativo y el poder judicial, se ha llamado a una cuarentena también bastante sugestiva. Entonces, bueno, todo eso, por supuesto que está presente, ¿no?
Yo creo, todavía creo que los sectores medios en Argentina, bueno, digamos, rechazaron a Macri, pero no votaron a favor de Grabois. Ahora, por supuesto, los sectores, digamos, si se quiere, digamos, más de izquierda, que apoyan el proyecto del presidente Alberto Fernández, bueno, tienen un proyecto político que para mí no es Alberto Fernández. Y entonces claro, eso va a estar muy presente, ¿no? Yo vuelvo a lo de siempre. Digamos, en la medida en que el peronismo esté unificado, es muy difícil, digamos, que el peronismo pierda el poder. La pregunta es si el peronismo va a seguir unificado, como lo hemos visto prácticamente, digamos, desde mayo del año pasado hasta la fecha. Ok, bueno, Willy, te agradezco muchísimo a vos por este tiempo, también a Ariana que nos presentó en su momento, a todos los que están participando. No la veo, no sé si está Ariana, no la veo. Sí, está. Ingresó. Bueno, a todos los participantes, por un tema de orden, hicimos esto de centralizar las preguntas. Vamos a ver si lo podemos cambiar a futuro para que todos podamos participar, pero nada, te quiero agradecer este tiempo, tu mirada, y bueno, seguiremos en contacto, y cuando vengas por San Isidro, salimos a tomar algo, cuando termine esta cuarentena. Cómo no, sin ninguna duda. Les agradezco mucho a todos, muchas gracias por participar, por el interés, y bueno, nos seguimos viendo y nos seguimos escuchando. Un abrazo grande, Willy, gracias a vos y gracias a todos los que participaron de esta reunión. Vamos a seguir haciendo con otras personalidades interesantes, así que nada, muchas gracias a todos.